Y oremos. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Ayúdanos conforme a tu presencia y tu dignidad para ser fieles a ti y conocerte y abundar en tu amor y en tu delicia. Te agradecemos para que tú seas nuestro Rey, nuestra paz, nuestro señorío y nuestra fortaleza. Y ayúdanos para hacerte fieles cada día, para buscar tu amor y tu justicia. Dirígenos el día de hoy, ayúdanos a estar al pendiente de ti, ayúdanos a andar conforme a tu presencia y tu verdad. Y ayúdanos para hacerte fieles cada día en Cristo Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Ayer hablamos un poquito de Jesús de Nazaret. Bueno, leímos y ahorita vamos a continuar la lectura con la misión de los 12 discípulos. Vamos a leer un poco esto. Dice, misión de los 12 discípulos, Marcos 6 del 7 al 13. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Para testimonio a ellos, de cierto os digo que en aquel día, perdón, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. 12. Y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda, no sé, el comentario. Bueno, veamos lo que podemos ver acá. Dice, y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Entonces, lo que podemos ver acá es, como bien lo indica la misión que Dios dio a los 12. Aquí tomar en cuenta que hay misiones que Dios nos puede dar, que tenemos que estar atentos a qué tipo de misión. Una de esas misiones puede ser el matrimonio, o inclusive algunas otras cosas en el trabajo. Tomemos bien en cuenta que dice acá, comenzó a enviarlos de dos en dos. Es decir, que hay un enviamiento que es necesario que se cumpla de dos en dos. Por eso en Eclesiastés habla de que dos son mejor que uno, es decir, dos recibirán mejor paga su salario, uno echará fuera 1,000 y 12 10,000, y es algo que es necesario que tengamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, que inclusive por eso mismo Jesucristo mandó al Espíritu Santo. Por eso mismo, cuando uno cree en Jesucristo, Dios envía Dios envía al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo. Es decir, es esto del enviamiento de dos es bien esencial, por eso Jesucristo habla del Paracleto, es decir, de su gemelo, que es el Espíritu Santo. Es decir, el mismo Dios pone en práctica lo que conlleva que sean dos personas para el enviamiento. También vemos en el libro de Hechos cómo es de que a veces sale Bernabé y Pablo cuando eran enviados, o a cada persona los enviaban en parejas. Entonces es bien importante conocer esto para nosotros acerca de cómo vivir en Cristo, y que Dios puede hacer enviamientos ministeriales. Así también por lo mismo es el matrimonio, que son dos personas que son esenciales para la restauración de la iglesia, en este caso de la restauración de las casas, que son las iglesias. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Entonces, si vemos acá, cómo es de que Dios hace no solo el enviamiento de las personas a las cuales llama, sino también, además de esto, está haciendo manifiesto lo que tienen que hacer en el enviamiento. Esto, como les digo, puede ser en cualquier caso, puede ser en la familia,
puede ser en el trabajo. Hagamos de cuenta que alguien se casa, Dios le puede decir específicamente en el matrimonio qué es lo que deben de hacer, o qué es lo que deben o no tener para lograr hacer algo. Si lo miramos del lado ministerial, de la misma manera, inclusive puede ser dentro de un trabajo. Comprendamos que Dios puede enviarnos en un trabajo, ya es porque ya estamos bajo en la cobertura de Dios, y Dios va a ejercer la situación que Él necesite en nosotros porque nos está enviando un trabajo. De igual manera puede ser en la universidad, uno puede juntarse con alguien a estudiar en grupo de dos, y también Dios nos puede decir específicamente qué es lo que Él necesita. 9 dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Lo mismo la vez anterior. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Aquí otra vez dice, y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, entonces tomemos en cuenta bien esto, lo que nos están hablando. Esto es bien importante verlo, porque a veces tenemos el conflicto de que cuando uno lleva a través del Evangelio la palabra a alguien, a veces esa persona termina rechazándonos y a veces nos sentimos nosotros tristes porque nos pueden estar rechazando a nosotros. Tenemos que comprender que no nos rechazan a nosotros, sino están rechazando a la palabra de Dios que está en nosotros o al enviamiento que Dios está haciendo. En el caso antiguo, por ejemplo, una persona enviaba al rey, perdón, el rey enviaba un mensajero. El mensajero cuando recibía, lo que hacía era dar el mensaje al rey. Si el rey no lo aceptaba, realmente no estaban aceptando el mensaje, perdón, no estaban rechazando al mensajero o aceptando al mensajero, sino estaban rechazando el mensaje del rey, tanto aceptando como rechazando. Eso se da en unas partes, inclusive, si no estoy mal, pasó con David. Creo que cuando David acababa de ser rey, lo que pasaba era, David enviaba el mensaje, pero esa vez, si no estoy mal, lo que lo que hizo el rey fue prácticamente desnudar al, a los mensajeros y creo que los regresó avergonzados. Creo que prácticamente con la parte de atrás rota para que se viera su vergüenza. Entonces David como rey se indignó y él a causa de eso mandó prácticamente un juicio hacia el otro rey. Estuvieron en guerra porque el otro rey recibió prácticamente un mal testimonio porque lo engañaron diciéndole que David lo que quería era prácticamente destruir esa ciudad y quedarse con esa ciudad, pero por eso mismo rechazó el mensaje automáticamente. Ahora, cuando hablamos del Evangelio es de la misma manera, por eso vemos que Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, vino por eso mismo, para traer una salvación, traer un mensaje de parte de Dios. El único problema fue que los de ese tiempo, los fariseos de este tiempo, o el tiempo manifiesto, lo que hicieron fue igual como lo que sucedió con Dios, que envió su mensajero que es Cristo. Lo rechazaron a causa de qué? De que el enemigo de las tinieblas les dio un mal mensaje de lo que habría de venir. Por eso siempre tenemos que estar conectados buscando a Cristo en oración y lectura para que nosotros podamos ser de Dios y reconocer el mensaje de Dios y no rechazar a Dios. Por eso Jesús dijo, a los míos vine y los míos no me recibieron. Entonces nosotros, por consecuencia, eso puede pasar. Es decir, nosotros podemos estar buscando de parte de Dios y no, inclusive así no aceptar el mensaje que Dios nos está enviando. Entonces tenemos que estar bien diligentes en de cualquier mensaje que nos estén hablando, prestarle mucha atención y discernir y orarle a Dios para saber si es de Él o no, y no únicamente actuar de una manera indebida. Esto puede ser de cualquier manera. Por ejemplo, alguien puede ser un no creyente, por ejemplo, y de alguna manera le va a dar a uno un consejo a través de parte de Dios, porque tal vez él vivió, tuvo la sabiduría, etcétera, y uno tiene que estar más que todo atento para saber si proviene o no proviene de Dios, porque hay un mensajero que está mandando. Ese mensajero puede ser cualquier persona.
Si no lo recibimos, puede venir algo, una consecuencia en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos a saber quién está enviando el mensaje. Entonces, en resumen, sería, Dios envía un mensajero, ese mensajero puede ser cualquier persona, puede ser un inconverso o converso, si es para la predicación del Evangelio, porque aparte es un consejo también, ¿verdad? Pues es la predicación del Evangelio que se lo envía a alguien y uno puede rechazarlo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que estar bien atentos a saber quién nos está hablando. Y lo segundo es de que si nosotros somos el mensajero, también entender que no nos están rechazando a nosotros, nos están rechazando a Dios. Como les recalco, eso pasó con Jesús. Jesús continuamente está enviando. Es decir, si alguien nos habla de parte de Cristo, tenemos que ver realmente que sea Cristo el que nos está hablando, porque si nosotros no aceptamos, al que estamos rechazando no es a la persona, al que estamos rechazando es al mensaje que Dios está enviando por medio de la persona. Entonces nosotros no nos sintamos mal si en dado caso no nos reciben el mensaje, al que no están recibiéndolo es el mensaje de Cristo, no a nosotros. Entendemos que no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, es Cristo. Es la palabra de Cristo la que están rechazando. Recalco, lo mismo pasó con Jesús. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien lee el libro de Proverbios o el libro de Jeremías. Si uno no recibe la palabra que está ahí, no es que no esté recibiendo Jeremías o Isaías o el apóstol Pablo. Al que no está recibiendo es a Cristo. Porque la Biblia dice eh, que la palabra escrita es la más profética y la más precisa. ¿Por qué? Porque el que fue guiado es el Espíritu Santo. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando él escribía, o cuando el apóstol Pablo tenía a veces de que él no, a veces no escribía las cartas, las escribía eh, alguien que lo ayudaba. Por eso a veces al final de las cartas dice, y este es mi saludo escrito con mi puño, con mi letra. Entonces en ese momento realmente no fue el apóstol Pablo, sino que el que escribió fue otra persona, pero el apóstol Pablo dictaba las palabras. Eso es un ejemplo de cómo Dios ha dejado a través de toda la historia a personas que él ha sido prácticamente el que ha transmitido el mensaje, pero la persona lo ha hecho de manera verbal, manera auditiva o de manera escrita. Entonces por eso debemos de alguna manera siempre buscar estar conectados con la lectura, porque no entendamos que lo que está escrito son cuestiones culturales o cuestiones específicas, sino cuestiones espirituales que Dios las dejó marcadas para que nosotros tratásemos de entender cómo es Dios y cómo vivir para Dios. A consecuencia, saber también cómo trasladar el mensaje que Dios nos está dando, porque para cada persona va a ser diferente el mensaje. Pero entender de que si la persona no nos recibe, nosotros no tenemos que tener prácticamente problema. Más bien, como dice acá, sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Es decir, ok, no nos reciben, no tampoco voy a forzarlos a que lo hagan, simple y sencillamente no quieren, me voy y ellos, cada quien, eh, deben vivir como deben vivir. Si Dios me permite orar por ellos, hacerlo, si no, no. Porque como les digo, aquí también el que siempre anda orando por todos es Jesucristo. El que siempre nos está manifestando la lectura de la palabra o el mensaje es el mismo Cristo. Entonces, lo otro es de que cuando vayamos a dar un mensaje, estar conscientes si somos o no somos nosotros los que lo estamos promoviendo. Es decir, bajo nuestro sentimiento, bajo nuestra manera de vida, a veces queremos trasladar cosas, pero no son correctas. Porque lo estamos haciendo bajo nuestro propio propósito. Entonces, tratemos de buscar siempre una guianza de Cristo, siempre, para no transmitir ese mensaje de una manera emocional, sino siempre que tratar de ser enviados. Uno quisiera a veces convertir a todo el mundo, pero solo cuando Dios nos envía tiene que ser lo indicado, y para eso siempre y sencillamente es una práctica. Nos vamos a confundir, eso es obvio, pero lo mejor es seguir practicando, discerniendo, examinándonos a nosotros mismos y así ir perfeccionando, porque no somos perfectos. Tenemos que buscar la perfección. Entonces a lo que voy es esto. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de ahí. Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquellos.
Esto que estamos leyendo aquí, también lo vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también no lo recibieron en un lugar y él dijo, me voy a los gentiles. No me están recibiendo, me voy hasta donde me tienen que recibir. Entonces nosotros no nos afanemos, por así decirlo, si alguien no nos quiere oír, simple y sencillamente sacó la planta de nuestros pies, si uno le permite, y continúa. Porque lo mismo hizo Cristo Jesús. Aunque Él siempre está orando y mostrando misericordia, o envía diferentes mensajeros a una misma persona, le puede enviar diferentes mensajeros. Asimismo, nosotros tenemos que estar atentos para no olvidarnos de quién es Cristo. Porque como les digo, también puede Dios enviarnos a nosotros, es decir, siendo ya nosotros creyentes, siendo ya nosotros conocedores de alguna manera de la palabra, Dios puede enviar a alguien para que nos diga algo, como en el caso de Apolos, envió a Priscila y Aquila para mostrarles un evangelio más excelente. Entonces, si nosotros solo nos ponemos a la defensiva, puede que no estemos recibiendo a alguien que viene de parte de Dios. 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Tomar en cuenta acá, uno, que el 12 habla de la predicación, no habla de la enseñanza. Hay una gran diferencia entre predicación y enseñanza. ¿Me entiendes? Entonces la enseñanza va a depender de la persona y aparte la predicación. La predicación va exclusivamente ¿para qué? Para un arrepentimiento, para conversión. La enseñanza ¿para qué va? Para enseñar el reino de los cielos. Es decir, no es lo mismo. La enseñanza se enfoca en una forma de vida del reino. La predicación se basa en manifestar a Cristo para que las personas se arrepientan y se conviertan. Por eso dice, habla la Biblia en los evangelios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y después dice, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es lo mismo una predicación que una enseñanza. A veces se confunden las dos, a la predicación y a la enseñanza. Entonces tenemos que estar bien atentos para saber quién nos está predicando y qué es lo que nos están enseñando, para tener bien cimentadas esas cosas, que a veces nosotros la podemos confundir y que puede ser muy confuso a veces. Pero ellos fueron enviados ¿a qué? A predicar, no a enseñar. La predicación siempre se basa según lo que el Espíritu Santo quiera indicar, y la idea es demostrar el reino de los cielos. Hay una gran diferencia de mostrar el reino de los cielos a predicar a un Jesucristo que se arrepienta y se convierta. ¿Por qué? Porque Jesús, después de ser resucitado, lo que hizo fue enseñar el reino de Dios. Entonces, por eso él habla mucho de las parábolas, de la semilla, por ejemplo, de las otras parábolas que hemos visto, que tenemos que estar atentos a esas parábolas porque encierran el reino de Dios. O sea, 13, y echaba fuera a muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Entonces, esto del 13, ¿por qué se da? Porque dice acá que después lo llamó a los 12, comenzó a enviarlos entonces, y les dio autoridad sobre los espíritus. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo es de que en el enviamiento está la autoridad. ¿A qué me refiero? De que a veces nosotros queremos salir, echar fuera demonios o hacer muchas cosas, pero no tenemos la autoridad. Entonces, por esto mismo, tenemos que basado en el 7, entender de que no tenemos que hacer nada si no somos enviados. Si no somos enviados, no vamos a tener la autoridad. Entonces tenemos que estar bien cimentados en eso, de que esperar al enviamiento para la autoridad. Tenemos que tener eso bien en cuenta. Por ejemplo, hay un versículo en el libro de Hechos, que hubo un grupo de personas que dijo, te echamos fuera en el nombre del que predica Pablo. Y esta persona endemoniada dice que le saltó encima, dice, a Pablo sabemos quién es Pablo y conocemos a Pablo y sabemos quién es Cristo, pero tú quién eres. Y ellos entraron en ese problema. Entonces tenemos que tener muy en cuenta de que a veces nosotros queremos hacer cosas que no proceden de Cristo, que Dios no nos envió. Es decir, están escritas, pero no somos enviados a hacerlo. Por cuanto no somos enviados, no tenemos la autoridad. Por eso que Jesucristo vemos que habla, que dice, y él hablaba como quien tiene autoridad.
¿Por qué? Porque fue enviado a hacerlo. O sea, no solo lo apliquemos en el echar fuera demonios, pasa de igual manera con inclusive con alguien que evangeliza, porque tiene que ser enviado. Si no es enviado, él puede evangelizar y no, la gente no se va a convertir. Pero si tienen la autoridad por cuanto fue enviado, entonces va a tener la autoridad. Eso tengámoslo bien en cuenta porque a veces podemos decir nosotros porque no se van fuera los demonios, porque no hay sanidades, etcétera, pero es porque a veces no tenemos la autoridad, no nos fue delegada la autoridad para hacerlo. Por eso siempre hay que estar orando y leyendo para conocer y discernir la autoridad. Eso también pasa, el ejemplo que estoy mostrando también pasa en el libro de Hechos, cuando Pablo quería llegar a algún lugar a predicar y el Espíritu Santo le dijo que no, que no predicara ahí. Se fueron a otro lugar, dijeron que tampoco que no, y luego fue a otro lugar y ya en ese lugar, perdón, y luego él sueña, tuvo una visión y ya le muestran dónde tiene que ir a predicar. Si él hubiera predicado en otro lugar, no le hubiera sido recibida la palabra, porque no tenía la autoridad. Él iba bajo la autoridad de ir a hacer discípulos y predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo respaldaba en dirección esa autoridad. Entonces hay momentos que no podemos echar fuera nada porque no tenemos la autoridad. Tenemos que conseguirla de parte de Dios primero para poder echar. Medio ya tenemos la autoridad que nos fue dada, entonces por eso tenemos que hacer. Entonces regresemos acá, dice, comenzó a enviarlo de dos en dos y le dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos y le dio instrucciones. Entonces siempre que nos envíen a algún lugar tenemos que tener la instrucción de parte de Dios. Por ejemplo, Jesucristo, recalcando en él fue enviado, fue manifestado aquí en la tierra, pero él se basó en la autoridad que le fue dada. Como la Biblia dice que Jesucristo dice que no hizo nada de lo que no vio hacer al Padre y que no dijo nada de lo que no haya oído hacer al Padre. Entonces él, igual así como Dios envió bajo sujeción, también Jesucristo se sujetó a la autoridad de Dios. Por eso cuando él envía, dice, así como toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, así como mi Padre me envió, así yo os envío. Hizo un enviamiento. Entonces la predicación del Evangelio es única y exclusivamente para los que son enviados. Nosotros queremos a veces solo ir y predicar el Evangelio porque siempre dicen, está escrito que tenemos que ir y predicar el Evangelio, pero son solo aquellos que Dios envía. Mientras tanto, nuestra predicación del Evangelio, por así decirlo, es con las personas que tenemos cerca. Ya es como Jesucristo. Jesucristo estuvo desde X años hasta los 30, prácticamente haciendo lo que tenía que hacer en el sentido de aprendizaje e entender hasta que fue enviado. Ya hizo una manifestación pública, igual nosotros. Si nosotros no seguimos instrucciones de parte de Dios o queremos predicar el Evangelio de una manera que no se debe, no vamos a tener la autoridad y no se van a convertir las personas, o si se convierten va a ser por pura misericordia de Dios, pero no tendría que haber sido así, porque tenemos que esperar la autoridad. Veamos si preguntas o dudas en este aspecto. Bueno, sigamos. Libro de Marcos, muerte de Juan el Bautista. Marcos 6, 14 al 29. Dice Marcos 6, 14 al 29, oyó el rey Herodes de la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Okay. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo,
y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuesen traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ok, entonces no sé si alguien tiene una duda, pregunta o consulta de esto. Ok, vamos. Ve, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, otros decían: es un profeta o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Entonces vemos acá, como dice el título, muerte de Juan el Bautista. Perdón. Entonces dice: oyó el rey la fama de Jesús, porque su nombre había hecho, y Juan el Bautista ha resucitado a los muertos. Eso se da de caso porque mataron a Juan el Bautista. Tomemos en cuenta que la muerte de Juan el Bautista marca muchas cosas en las cuales tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es de que a veces podemos pensar de que los ministros de parte de Dios no tienen que tener una muerte, van a morir normalmente o van a ser arrebatados. Pero vemos en este caso que no, que Juan el Bautista fue decapitado y era un verdadero hijo de Dios. El más grande, dice la Biblia. Pero también hay otros que han padecido lo mismo siendo profetas. Por ejemplo, Jeremías, también Isaías. ¿Por qué? Porque hay un ataque, una guerra, y por algún motivo Dios permite ciertas situaciones. Creo que en el caso de Isaías fue porque prácticamente lo cerraron, o sea, lo pasaron a una sierra, lo partieron a la mitad. Y a consecuencia de esto, pues a la muerte de él, cuando miran a Jesús que se manifiesta, ellos, pues de plano por las formas de vida que tenían, es decir, las doctrinas. Entonces, a causa de las doctrinas que ellos tenían, podían, inclusive, por ejemplo, poder pensar en una reencarnación o algo por el estilo. Entonces decían de que era Juan el Bautista en Cristo. Y otros también, como dice aquí, algunos decían que era Elías. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta que uno no tiene que mezclar, por ejemplo, así doctrinas, que a veces puede pasar.
Es decir, tenemos doctrinas antiguas, formas de vida antiguas que los podemos relacionar las podemos meter en Cristo, pensando que Cristo tiene esa doctrina, esa forma de vida, como en el caso de lo que hizo Herodes. Dice 16, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su nombre pues la había tomado por mí. Entonces podemos ver acá como Juan el Bautista puede haber tenido casi la misma unción que Jesús, solo que un rango menor a causa de la relación que hacen de Juan el Bautista con la resurrección de Cristo, y que nosotros tenemos que buscar ser lo más parecidos a Cristo Jesús. Bueno, perdón, corrijo mis palabras. Tenemos que ser como Cristo Jesús, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de vida, en su fe. 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. Su hermano pues la había tomado por mujer. 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarla y no podía. Entonces vemos como una reprensión hacia una persona no puede no puede aparentemente ejercer nada con él, pero sí con las demás personas. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Es decir, como les digo, aquí no dice que Herodes iba a hacer algo, sino que dice que el Herodías, con la cual estaba metido Herodes, estaba haciendo algo. Tomar en cuenta, como les digo, de que a veces uno puede hablarle a alguien de Cristo, o Dios puede enviar a alguien para que corrija a alguien, pero él tal vez nos puede recibir, pero otras personas alrededor pueden influenciar en las decisiones que las personas tomen. Este caso se da igual con lo que pasó con Acab y Jezabel, porque Acab prácticamente él de alguna manera no tenía muchas maldades, o sea, sí tenía maldades, pero muchas fueron guiadas por Jezabel. Eh, un ejemplo es de que él, por ejemplo, Acab se pone triste porque quería comprar un campo y no se lo habían dado, no se lo querían vender. Y pues Jezabel prácticamente lo que hace es, cuando Acab le habla de eso, fue a matar si no estoy mal, fue a matar a los encargados. Y luego dice, ve y cómpralo, no sé qué pasó, y ya tuvo la heredad, pero Acab no tuvo como que la maldad, por así decirlo. Pero Jezabel sí, en este caso pasa lo mismo. Juan el Bautista, inclusive creo que Herodes dice que no quería hacerle daño porque pues tenía todo el pueblo por profeta. Lo otro de Juan el Bautista y Herodes es de que también dice que en otros pasajes dice que Herodes oía a Juan de Bautista de buena gana. Otros 20 dice, entonces, pero regresando aquí, hay personas que nos pueden influenciar para que no creamos al Evangelio, o pueden hacer cosas en nuestras vidas para que nosotros no atendamos a la palabra del Evangelio. Y nosotros tenemos que ver qué es y tratar de despojarnos porque pueden provocar que nosotros hagamos algo que no es correcto. En este caso, el 18 pasó con Herodes. A causa de Herodías y la relación con Herodes, provoca que hagan algo en contra de Herodes, pero en contra de Juan el Bautista. Entonces tenemos que estar bien, bien conscientes de que lo que nos rodea puede afectar en nuestra relación con Dios. 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Viviéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena. Es lo que acabamos de leer, lo que les acabo de mencionar, de que Herodes de alguna manera tenía temor de Juan el Bautista y no quería hacerle ningún daño, pero fue por alguna artimaña, una estrategia que provoca que el mismo Herodes provoque la muerte contra Juan el Bautista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las reprensiones que Dios nos puede provocar a nosotros, porque Dios nos puede dar una reprensión, en este caso a través de Juan el Bautista, pero nosotros, por no atender a esa reprensión, podemos matar, por así decirlo, a la persona. Podemos insultarla, podemos hacer cualquier cosa, puede levantar calumnia, cualquier cosa en contra del mensajero que proviene de Dios.
y que lo único que está buscando es que estemos en santidad y en justicia. Pero tenemos que aprender a despojarnos de las personas que nos están rodeando que no provienen del Evangelio. 21, pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Vemos acá tres cosas: un cumpleaños, una fiesta y una manifestación. Por ejemplo, en este caso dice que la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en la mesa. ¿Qué problema hay acá? Uno es acerca del baile, es decir, en este caso estaba Herodes y había unas señoritas que se ponían a bailar. En nuestro tiempo actual, por así decirlo, uno a veces lo que uno ha hecho en el mundo es sacar a bailar a una señorita. Entonces, eso puede pasar actualmente con la mala relación, en este caso, que había una relación de Herodes con Herodías, pero en este caso fue la hija. A lo que voy es lo siguiente: tenemos que tener cuidado de los bailes, que las personas a veces, o sea, hay creyentes que también bailan ya en el mundo, todavía lo hacen, pero tenemos que tener cuidado porque esa danza puede provocar de que uno entregue algo en el corazón, o cuando uno estuvo en el mundo y tal vez bailó, en ese momento pudo provocar, darle algo o divinizar algo. Por eso vemos a veces en las canciones del mundo que habla acerca habla de esto prácticamente, cuando una mujer baila y cómo la persona se deja guiar por el baile de la mujer y quiere estar con la señorita a causa de su baile. Es lo mismo que habla acá en el versículo 22. Lo otro que hay que tomar en cuenta es de que esa causa o esta manifestación provocó que Herodes hablara algo y entregarle algo, porque habló prácticamente bajo un deseo carnal y provocó algo malo. En este caso, la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Entonces, prácticamente hizo mal, porque inclusive cómo es que le van a entregar la mitad del reino a alguien por un baile. Ahora lo siguiente, saliendo ella dijo a su madre que pedía y ya le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traer la cabeza de Juan. Entonces, volviendo al punto, uno tiene que tener mucho cuidado con las promesas o palabras que pueda dar a una persona. Porque vemos cómo Herodes guardaba y protegía a Juan el Bautista, pero a causa de lo que sucedió con esta señora, y lo primero que abrió la puerta para eso fue el mismo pecado, provoca que maten a Juan el Bautista. En este caso, de igual manera, si nos damos cuenta, nosotros podemos hacer algo si estamos en un pecado y tomamos una mala decisión por un aparente engaño. Esto puede ser cualquier cosa, esta danza puede ser algo que vemos, puede ser una pornografía, una serie de televisión, cualquiera de las cosas que se estén manifestando, uno puede otorgar o brindar algo y puede matar a un Juan el Bautista. Y eso puede significar una unción que Dios ponga en nosotros o eh, desechar a una persona que nos esté hablando del Evangelio de Dios. Segundo punto, conforme a lo que es el Evangelio, también habla de la importancia que la danza, porque la Biblia también dice que David danzó delante de Dios y agradó a Cristo o agradó a Dios. De igual manera, uno en la danza hacia Dios puede tener esto mismo que pasó con Herodes, solo que ella lo hizo en sensualidad o demás cosas. Pero cuando uno danza con Dios, también puede provocar de que Dios se agrade y nos dé hasta la mitad del reino. Pero nosotros no tenemos que pedir a Cristo.
Pues un versículo dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero pídeme no está hablando de pedir las naciones, sino pídeme a mí, es decir, pedir a Dios, pídeme y te daré, pídeme. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios, no pedirle las naciones a Dios, sino pedir a Dios. Es decir, en esa danza, entonces la Biblia también dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros tenemos que pedir a Dios para que se manifieste Cristo en nuestras vidas. Y juró todo lo que me pidas, te daré hasta la mitad del reino. ¿Ok? La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo... Ok, lo otro aquí que hay que tomar en cuenta es el pedir consejo. Prácticamente la mamá le pide consejo a su madre mayor. Pero vimos de que lo que piden prácticamente fue maldad. Eh, con esto no quiero prácticamente hablar mal de las mujeres, no, sino que esto puede pasar con un hombre también. En este caso, pues se dio este caso de hombre y mujer, pero tomar muy en cuenta de que no es solo el hecho de una mujer, sino que es el hecho de que también puede pasar con un hombre. Esto pasó con Roboam, cuando Roboam va a pedir consejo y no pide consejo a los ancianos, sino que pide consejo a los jóvenes. Y los jóvenes les dan un mal consejo. Entonces tenemos que tomar bastante en cuenta no pedir consejo a alguien que es malo, o por en este caso por ser nuestro familiar, ya sea papá o mamá, ir a preguntarle cosas tan importantes como esto, sino saber a quién realmente preguntarle. Porque en lugar de pedir la mitad del reino, por así decirlo, lo que pidieron fue la cabeza de Juan el Bautista. Pidieron una maldad, pidieron un homicidio prácticamente, una altivez, o matar aquello que iba en contra del pecado. En este caso era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista prácticamente iba en contra del pecado de adulterio. Y a causa de eso, lo que prácticamente se encierra, que pidieron es, lo que se dejan ver aquí es, yo quiero seguir con mi pecado. ¿Y qué es lo que impide seguir con mi pecado? Matar a Juan el Bautista. Matar al ministro, matar a la unción. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre consejo, tratar de pedir consejo, no, no a los hombres de maldad, sino pedirle mucho a Dios guianza para saber a quién pedirle, porque puede matar una unción en nosotros. Puede provocar que sigamos en el mismo pecado. Como le digo, en el caso de Roboán, él fue rey, fue hombre y pidió consejo a los jóvenes y no a los ancianos. Y eso provocó la muerte de Juan, de que le quitaran el reino a Roboam, porque desde ahí se dividió el reino de Judá y todas las demás tribus. Entonces, recalcando y tomando en cuenta, tenemos que tener cuidado a quién le pedimos consejo, para que el amor de Dios y la fidelidad de Dios se derrame en nosotros y no tengamos este conflicto de la muerte de Juan el Bautista. Ok, veamos el 26, dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Entonces, si se dan cuenta acá, dice, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, quiso desecharla. Entonces, nos damos cuenta cómo el enemigo manifiesta las cosas de forma estratégica y de que lo que va a hacer es manifestar testigos, porque si no hay testigos, las cosas cambian. Lo otro es de que porque él era rey, su palabra valía mucho más peso que las demás, porque si él no hubiera cumplido prácticamente una falta, ya hubiera provocado de que todas las personas no creyeran a él. Por eso dice que por lo mismo dice, a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Eso se da mucho en toda la Biblia. Por eso mismo, cuando Jesús se manifiesta, siempre deja testigos. Por eso también dice que Jesús no decía que él tenía buena doctrina, por así decirlo, sino que él decía,
otros tienen que dar testimonio de lo que yo hago. Y el testimonio de Jesús era tanto el Espíritu Santo como Dios Padre. También cuando se dan los mandamientos, allá dice, yo hoy pongo por testigos al cielo y a la tierra. También habla de que cuando alguien acuse a un anciano, que sea dos o más testigos. O sea, los testigos son importantes. Si vemos en Apocalipsis, también aparecen los dos testigos, porque es una manifestación de una palabra que se tiene que cumplir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que digamos, porque en el momento que estemos con más personas, esas personas se vuelven testigos de esas palabras y vamos a tener que cumplir aparentemente lo malo, aunque podemos traer un arrepentimiento, claro, pero el enemigo va a provocar, según las leyes del tiempo, según cualquier cosa, que hagamos cosas que no son debidas y va a ir en contra de la vida de Cristo. En este caso, como les recomiendo, el enemigo sabía las cualidades de ese reino en el cual se estaban viviendo y la ligereza de palabras que el rey tenía y también lo que el rey codiciaba y anhelaba y le preparó todo el escenario porque necesitaban la muerte de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué preparó? Uno, preparó testigos. Dos, preparó un baile sensual, pero esperó hasta el día del cumpleaños de Herodes. La mujer baila, él con sus ligereza de palabras le promete algo basado en el deleite de sus ojos. Lo siguiente que pasa es, la mujer pide un mal consejo, un consejo erróneo, a una persona errónea, le piden la cabeza de Juan el Bautista y él, porque él estuvo protegiendo a Juan el Bautista, a causa de eso, pero vimos que terminan matando a Juan el Bautista por el juramento y por los testigos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando haya más gente de lo que hablamos y decimos, porque podemos comprometernos a algo que no debemos. Por eso la Biblia también habla de tener cuidado de hacer juramento. Es decir, que a veces juramos cosas, pero después nos retractamos. Eso lo habla también el libro de Proverbios. Vamos a lo siguiente. Dice, en un plato la dio la muchacha. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y pusieron en un sepulcro. Bueno, entonces, dejémoslo acá. Mañana vamos a seguir viendo la alimentación de los 5,000. Vamos a leerlo, ¿no? Y vamos a ver qué Dios nos quiere dar. Entonces, esperamos en Cristo que Dios los bendiga, los fortalezca, los establezca y los ciña de verdad. Y oremos para que Dios nos guíe en paz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos hoy por la verdad, por la benignidad y por la salvación que has otorgado a nuestras vidas. Te pedimos que bendigas y manifiestes a cada uno de tus hijos en verdad y en fidelidad, pero no nuestras faltas, arrogancias y maldades. Dirígenos por medio de tu Espíritu Santo a orar para ti, bendecirte a ti, añorarte a ti y ser dirigidos por ti. Perdona nuestras maldades y arrogancias, perdona nuestra iniquidad y falsedad. Ayúdanos constantemente a vivir para ti, a anhelarte a ti en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor Jehová, en dirección de tu espíritu. Ayúdanos en tu fidelidad y amor. Dirígenos cada día para indagar en tu fidelidad y en tu verdad. Y ayúdanos para andar en tu misericordia y paz. Dirígenos para que todo esto lo digiramos, lo vivamos y andemos en ti. Y te traigamos este tiempo en Cristo Jesús. Gracias por todo. Bendice a aquellos que nos escuchan y ayúdanos para que cada día podamos vivir para ti en el Cristo Jesús, Señor bendito, amén y amén. Entonces, gracias. Nos vemos primeramente el día en la noche y el sábado a las 3. Y primeramente, si Dios lo quiere, el día lunes. Bien.